Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Mate Pasaporte. Mi nombre es Diego. Yo soy Daniela. Hoy lo vamos a traer a recorrer una de las ciudades más hermosas de la Liguria, San Remo. Que es mundialmente conocida por su festival de la canción. Pero como podrán ver, San Remo no es solamente música. Acá tenemos el casino de San Remo, inaugurado en el año 1905. Sí, tiene 121 años de historia. Es una obra creada por el arquitecto Eugène Ferret, creo que se pronuncia así. Y gracias a su belleza fue un imán para la aristocracia europea, aparte de ser uno de los casinos más antiguos de Italia. Y se va la última, no más. Uno rojo. Qué lindo esto. Yo la verdad que no soy fan del casino, pero las pocas veces que fui, lo único que fui a hacer es a jugar al rojo, todo al negro en la ruleta, que me divierte. Después Mirá, no. voy a probar suerte, ¿eh? Max, apuesta máxima. Track. ¡Es gigante! Sí, está linda. Vamos a entrar a Vamos ver a qué ver tal, si hay un ingreso. Si nos dejan entrar. Se parece al de Mónaco. Fue un entrar y salir porque no se podía grabar adentro y bueno, nosotros pensamos que era como el de Mónaco, que tenía, no sé, un ingreso, una recepción, que vos mínimamente eso podés ver, estar. Bastante rápida nuestra estadía en el casino. Pero vamos a seguir mostrándole detalles de esta ciudad que ya de por sí, a simple vista, nos gusta muchísimo. Sí, la verdad es muy linda y se ve que en alguna época habrá sido muy rica también. Mirá esa Mercedes que hay ahí y al lado un terrible Mercedes. Ah, otro Mercedes. No será Mónaco, pero mira, esta es como la que vi en Mónaco, una V8, y como podrán ver, patente de todos lados, ¿no? O sea, no es solamente Italia, Francia. Mira este auto verde. Es un BM. Un BMW. Y allá en el fondo, si se puede ver, ya estamos rodeados del mar. Una cosa preciosa. Acá no se ve tanto la vista, pero es hermoso estar a 2 pasos del mar. ¡Qué lindo Mercedes! Este también es V8. Y al lado, amor, Un Porsche. Así vamos a estar nosotros en el futuro. Yo no sé si quiero el Porsche o el Mercedes. ahí está. Vos con el Porsche, yo con el Mercedes. ¡Qué lindos! No, se nota a lo lejos el lujo que hay acá. Cerca del casino también podemos encontrar inmobiliarias como esta. Viendo un poquito los precios podemos ver un ejemplo. Encontramos casas de 85 metros cuadrados por 360.000 euros. Después, más acá arriba tenemos otra con terraza, vista al mar, 70 metros cuadrados por 320.000 euros. Precio, la verdad que precio bastante saladito. Mirá esta, 45 metros cuadrados, cocina, habitación, baño, un garage a 195.000 euros. Sí, la verdad es carísimo. Si ya lo comparamos a simple vista con el video que hicimos de Bordighera, nos podemos dar cuenta que San Remo es un poco más caro que Bordighera. Sí, y no me quiero imaginar lo que debe salir un alquiler acá. Miren qué lindo perrito. Es gigante. Y miren este punto muy característico de la ciudad, lo hermosa que es esta chiesa. A mis espaldas, la Chiesa rusa, construida en el siglo XX por una comunidad rusa que veneraba a San Remo. La arquitectura de esta iglesia es muy igual a lo que son las iglesias ortodoxas de la ciudad de Moscú. Y a metros de la Chiesa rusa podemos ver la parte de las dos caras como de parte de Ucrania pegan las banderitas en forma de protesta por el conflicto que están teniendo hoy en día entre ambos países. Nos encontramos la peatonal para ir en dirección hacia el teatro y poder probar alguna comida típica acá de San Remo, de la Liguria. Y que una cosa que nosotros les decíamos, que por ejemplo tienen marcas, que esta es una marca que yo no vi en muchos lugares, que no sé si se pronuncia Moschino o Moschino, pero por ejemplo en esta tienda tienen productos de Versace, de Moschino, ahí tienen un poco los precios, una chabata, que la chabata sería como eso, como la pantufla, digamos, que La son más que chancleta. nada así la chancleta, la ojota. 228 euros. Imagínense los precios. ¿Y ustedes cómo le dicen? ¿Changleta, ojota, chabata? Díganos en comentarios. Y si se comprarían uno de estos, porque la verdad el precio te vuela la cabeza. Mirá, acá tienen más de otras marcas y también los precios no bajan, 500, 200. La bolsa, que es la cartera, vale casi 2.000 euros, 1.988, que viene a ser esta o esta cartera.
no estoy muy segura. Y esa también es de Moschino. La gente que viene a comprar acá me parece que tiene el bolsillo bien lleno porque con solo una cartera. Por eso también decimos de que San Remo es una de las ciudades más caras de la Liguria y después continúa Bordighera, donde estamos nosotros viviendo actualmente, que hicimos un video. Que mucho de lo que ayuda a que San Remo tenga este nivel, digamos, es que es una de las ciudades más famosas por el festival que fue hace poco, que es el Festival de San Remo, que dentro de un ratito les vamos a estar contando un poquito más acerca de eso. Y el contraste que podemos ver acá en San Remo, de un lado tenemos las marcas caras y del otro lado tenemos a un artesano que hace arte dibujando en vivo y en directo cuadros de animación infantil en este caso. Podemos ver que tiene a Pikachu, Spider-Man, Lilo y Stitch, 101 Dálmatas, mira, Piolín y después, bueno, barcos en representación, mira una gaviota. Ay, ¿por qué? ¿Por qué qué? Yo no entiendo por qué le dicen Piolín a Tweety. O sea, es Tweety. Crecí diciéndole Tweety, le sacan todo lo tierno diciéndole Piolín. Creo que vi un lindo gatito. Hoy creo que he visto un lindo gatito. Qué bonita. Se nota que también, al igual más o menos como lo que se ve en Bordighera, la gente en general es adulta. Sí, es adulta, no se ve tantos chicos, pero sí te puedo decir que acá es otra elegancia. Tenemos peatonal, mucho más movimiento de gente. En Miren. Bordighera solamente está la pasillata que está al lado del mar. Claro, acá es más grande. Miren la elegancia de ese señor, por ejemplo, con el saco y el sombrero. Qué tierna la Qué parejita. elegancia la de Y Francia. la marca, qué elegancia. Tiene un estilo muy particular San Remo que nos transporta a varias ciudades. Por ejemplo, se parece un poco a Salerno también, donde estuvimos. O sea, en estructura, digamos, es bastante parecido, pero siempre recalcando que San Remo tiene esa elegancia. O sea, destaca y se ve en lo mantenido, lo cuidado que está todo. Sí, también vimos que San Remo está vinculado con Menton, de Francia. La ciudad fronteriza. Por eso acá vimos, cuando entramos al casino, de que tenemos carteles en italiano y en francés. Y hay un montón de gente hablando francés e inglés, claro, pero más que nada franceses. Eso también nos llamó la atención. Pero lo que vemos siempre en carteles es que dice esta ciudad es gemelata con tal ciudad, o sea que es la ciudad gemela de otra ciudad. Y en este caso es Menton. Menton, que pertenece a Francia. Acá tenemos a Melody, un restaurante con un touch menú en 3 idiomas, como le venimos diciendo: italiano, francés, inglés. Que vos venís y bueno, podés ir viendo. Mirá, acá podemos ver pastas a 10 euros, tortellini a la crema con jamón, lasaña a la boloñesa, Uy, ravioles. mirá, ravioles. Mirá, qué Che, rico. 10 euros no es un mal precio. Mirá, una parmesana. Ay, qué rico. Che, podemos comer en algún lado, te digo. Sí, Tengo eso hambre. ya me gustó. Y algo que si vienen a Italia tienen que probar, que es una comida, no es, digamos, muy elaborada, que eso es algo que tiene la comida italiana, que es, te lo dicen todos, es simple, pocos ingredientes y eso la hace tan especial. Pero la parmigiana, que es el melanzana, que sería berenjena, con tomate y queso, que la hacen de una forma particular porque la berenjena no es amarga. ¡Ay, qué rico que No, es! es una, como quien dice, una lasaña, pero en vez de ser de pasta, es de berenjenas. Entonces cada capa, en vez de lasaña, la pasta, sería de berenjena. Después, el mismo ingrediente. ¡Qué rico! Yo cada vez que hay parmigiana es como donde estamos trabajando, cada vez que la hacen, es tan rico. Y acá ya podemos ir viendo algo tan característico de San Remo. El Teatro Ariston, inaugurado en 1872 y restaurado varias veces, es mundialmente conocido por el Festival de la Canción de San Remo. Que es el festival más importante de Italia y el evento que marcó la carrera de muchísimos artistas como Eros Ramazzotti, que yo crecí en Argentina creyendo que era un cantante de habla hispana, y cuando llegué acá descubrí que todas sus canciones, como nosotros creo que todos conocemos por lo menos una canción de él, eran todas italianas. Así que acá tenemos el lugar donde nacieron miles de artistas como él. Siendo así, este teatro incluso más antiguo que el Casino de San Remo. Pero no es solamente un casino y un teatro, es la historia viva de esta ciudad. Y algo que nos hace sentir también eso que les decíamos de que es igual a Mentón esta ciudad, o en teoría igual a Mentón, son este tipo de edificios que cuando pudimos visitar la ciudad es muy estilo francés. Y miren el ángulo, o sea, el que vive en ese lugar, ¿cómo será el tamaño de su habitación, de su balcón? Son muy característicos
características las ventanas y los balcones a lo que es el estilo francés. Aparte, la forma de este edificio, pues, si vos lo mirás, es como Sí. un triángulo, como quien dice, ¿no? Decime, ¿qué tipo de mueble puedo poner en esa esquina? Ninguno. Miren esto, una de las cosas que yo siempre le digo de hacer a Diego es estos cuadritos donde te sacan la foto del iris, del iris, que me encantan, son muy bonitas. Y acá está copadísimo que te dejan ver tu iris, o sea, con la lupa. A ver, ponete. Sí, mirá, te pones así. Raro. Contorno. Yo lo intenté un giorno. Mirá, podemos hacer un collar. ¡Wow! tuyo con el Miren, un collar con la forma, como si fuera el ojo. Quanto costa quello? Quale? Perché sono tutti Ah, sono tutti diversi. Sì. La collana così? La collana. Questo siamo l'occhio sui 150. 100. Poi dipende se Dopo si c'è può un mettere... altro diverso come il tuo. Sì, si può mettere, sì, ci sono questi qua. Si può mettere o un iride intero o metà a metà. E poi si può anche prendere una delle collane, lì siamo tra 50 e 100 euro. È una creazione unica. Sì, questo non l'avevo mai visto. Questa è una nuova collezione che esiste da dicembre, collezione King, dove gli occhi sono direttamente integrati nella collana. Quello è di acciaio, di oro, Sì, che di materiale? acciaio, quindi senza allergie, poi con la superficiale con tono oro o tono argento. Bellísimo. Bueno, mi amor, ya viste que está por arriba de los 100 euros hacerse cualquiera de los recuerdos con el ojo. Pero bueno, hoy no te voy a hacer la foto, pero te voy a hacer probar un dolce típico de la región de San Remo, que es el baci, un chocolate de avellana. Esperemos que por lo menos me guste. ¿Cómo? Que por lo menos te guste, te va a encantar. Lleva décadas que la gente se viene a este lugar a comer. Es un dulce típico, amor. Chocolate, avellana. ¿Qué más podés pedir? Elegimos el café Boassi para ensayar este dolce típico de la Liguria. Acá tenemos el bachi. Miren lo que es. Parecen dos merenguitos con chocolate, pero es De avellana y chocolate, así que vamos a probarlo a ver si es rico o no para o nosotros. si nos gusta, claro. Bueno, aprobado. Sí, me gustan en serio. Me hace acordar al Ferrero Rocher. Pensá que el Ferrero es de avellana también. Me sorprendió. Sí, la verdad es muy rico. No es como un merenguito. La masa es así. Ahí se puede ver la masa. Tiene esa formita. Pero está muy bueno porque es crujiente. Es igual a un Ferrero para mí, pero como si fuera que tiene masa en vez de solo cobertura de chocolate. Y sin la crema. Porque viste que el Ferrero adentro tiene crema con chocolate. No, muy bueno. Ahora entiendo por qué durante décadas vienen por este dolce. Y nos pedimos, solo por tentación, no tiene nada que ver con San Remo. Esto es romano en realidad, que se llama maritozzo, que lo comimos solo una vez en Aosta y... ¡No! ¡Auto maritozzo! Nadie vio nada, no. Ay, me hiciste tentar. No sé qué estás hablando, mira. Está Miren cómo enterito. quedó. Ay, Dios. No sé si te voy a convidar ahora. Bueno, no me acuerdo bien de qué está hecha la masa, pero está relleno de crema. Ay, está rico por lo menos. Yo voy a terminar mi bachi. Y ahora en un ratito les vamos a contar cuánto nos salió todo. Hoy vinimos con ganas de probar, de comer. Sí, tenemos que aprovechar nuestro día de reposo para grabar contenido, para comer, para conocer, Todo. para disfrutar, hacer todo lo que no podemos en la semana debido al trabajo, ¿no? Algo que aprendí acá en Italia del cappuccino es que, y más habiendo trabajado en bar, que tenés que aprender muy bien a hacer el punto de la leche. O sea, porque en el cappuccino no es que es solamente la leche con el café como uno normalmente lo toma, sino que tiene que ser una crema. Lo vuelven una crema de alguna manera. A mí todavía no me sale tan bien, pero es muy bueno eso. Y- Todavía le voy a poner azúcar. Del 1 al 10, ¿cuánto crees este? ¿Está cremoso o no? Déjame que lo pruebe y te digo. Muy pocos lugares igualmente que probamos cappuccino tenían la contextura ideal, digamos.
porque te das cuenta, es una crema. A Vos ver. estabas hablando recién de los precios. El chocolate Bachi, 1,50, 1,50 € cada uno. En lo que es capuchino, 3,50 €. Lo que todavía no sé, el maritozzo. ¿No? ¿Cómo es? Maritozzo. 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 Que veamos, me tendrían que hacer un descuento porque se cayó en la mesa, la crema cayó en la nariz. Fue como que hubo una sensación y una combinación de cosas que no sé, ¿eh? Descuento, bonifico. A ver la cremita de este maritozzo, que tiene también un poco de gusto a madera. Después de que... A madera, nariz, a crema. Mm. Che, está bueno. Che, yo lo tengo que romper. Ah, tiene mirá, una crema amarilla también. crema pastelera, ¿será? A ver. Déjame probar, a ver. Sí, este dulce es para enchastrarse. No, está muy bueno. Es una masa muy suavecita, sumada a la crema que bien dulces. Este es uno de mis dulces favoritos de acá. Que no lo comemos siempre, pero porque también es bastante cargadito, tiene muchísima crema, como habrán visto. Y no en todos lados lo venden así. Venden esa es la idea, como folia, la milhoja, como si fuera una milhoja. El que nos vino en el paquete de tu Go en Avelino. La sfogliatella, que es un dulce napoletano. Bueno, buen desayuno para arrancar el día. Con muchas calorías para empezar a caminar. Así que habiendo finalizado este desayuno, vamos a continuar con este recorrido. Habiendo finalizado ese rico desayuno, acá, que no les habíamos dicho el precio, nos costó 13 € todo el combo de 2 capuchinos, 2 bachi y un maritozzo. Maritozzo que nos salió 5 €. 5 €. Cada capuchino 2,50 y 1,50 € el dolce de avellana y chocolate, que era Muy buenísimo. rico, sí. Y ahora, para bajar el desayuno, vamos a ir caminando hasta el centro del corazón histórico de San Remo. Cuyo centro está, como en todos los lugares de la Liguria, en la colina, y era la parte histórica donde solían construir en la época de la Edad Media, cuando se refugiaban de los piratas, de los ataques, de las invasiones y demás. Claro, siempre están hechos en formato de defensa para poder defender lo que era el pueblo, porque algo que es muy bonito de Italia y que siempre encontramos es que vos ves una colina, ves un paisaje hermoso y siempre hay un pueblito concentrado, todo chiquitito en el medio así, y es como que son siempre los casquitos históricos de cada lugar. Y generalmente las partes más lindas de los pueblos, porque ahí ves realmente la historia. Acá mientras vamos subiendo podemos ver cómo era la vereda vieja y abajo, que están haciendo lo nuevo, lo podemos ver cómo se van imitando para mantener la arquitectura del lugar. La verdad que no sabíamos que era tan empinado. Entrando al Quartieri, piña, podemos ver ahí un hermoso blog piña. La paloma va bajando la escalera en vez de volar, me mata. ¿Por qué? Mira, mira. Está bien, tiene ese ejercicio, está gordita. Solo yo me quedo viendo esas cosas, me parece. Pero bajó 4 escalones caminando. Está buscando de comer, mirá. A ver. Hasta salta, bien. Es muy loco cómo estaban enfrentados, tipo edificio con edificio, y salís a la ventanita y hablas con el vecino, básicamente. Igual, a pesar de que es antiguo y que tal vez no siembra como la mejor apariencia, te puedo decir que bastante lindo y estético es. Y que tiene mucho turismo. Había una visita guiada de franceses y hay mucha gente que se nota que está viniendo a recorrerlo como nosotros. Así que es un lugar bastante visitado. Miren este hueco para pasar. Mira, arte. Una Mirá, galería de arte, qué lindo. ahí, esta puerta que vemos justo ahí, Bien. es esta entrada que tenemos a nuestra izquierda. Y vamos a pasar por ahí. Lo único que no me gusta así de estos lugares es cuando escuchas mucho el ruido de las palomas que hacen y parece que están por todos lados. Siento que en cualquier momento van a bajar y me van a atacar. Y si la seguís molestando, es muy posible. Miren esto. Antiguo esto. Y acá todavía, en serio, vive gente. Estamos en el Quartieri Palma, amor.
Lo dice acá, Quartieri Palma. Y esta lamparita de Navidad que deben tener años y años y siglos de luz. Nada que la iban ni a limpiar ni a sacar. Esto es lo lindo también de Italia, que vas viendo cómo atravesado vas a ver una fachada inclinada que sale completamente como si fuera de la nada. Qué linda, esta es la quilla de San Giuseppe. Cuidado, amor. Y acá también San Remo está lleno de motos. Mirá esta callecita estrecha. No, es un triángulo eso. No, ¿y ahí? No, miren esa calle. Literalmente se puede pasar por ahí. ¡Qué locura! Impresionante. Mira, le ponen a la ropa el aluminio para que refleje y las palomas no se sienten ahí. Mirá, no sabía. Mirá esa puerta, amor, antigua. Si bien tenemos que ir para el otro lado, pero mirá lo que es esa madera. No, esto en serio te transporta en el tiempo. Sí. Porque miren dónde estamos caminando. Si esto no es la Edad Media, debe ser esta escalera. Y miren esta puerta. Súper macizo. No los clavos como los. Acá un poco de lo que hablaba, que es la piña, la forma. Bueno, también es una fuente en este caso. Este lugar, este centro histórico, está denominado como La Piña, porque tiene una historia muy particular, una forma muy característica, que está basado en la forma de una piña. Sí, que estaba armado así para confundir a los piratas cuando había invasión y hacerlo tipo un laberinto, así se podían defender. Piensen que en la Edad Media había mucha invasión, muchos piratas y cosas de ese estilo, que hoy en día ya no existen, pero acá caminando por estas calles te hace ver la marca de la historia, lo que era antes. Claro, en Bordighera era un pentágono, como estaba formado el centro histórico. Y acá, como muy característico, con la forma de la fruta de la piña, que seguro se siente en nuestra voz, que es una subida bastante fuerte, porque miren esto, es subida, todo en colinas. De acá salimos con unos buenos gemelos. Y lo que tiene es que desde el centro, las callecitas, no puedo explicar sino... Las calles están todas en forma, como se dice, de la escama de la piña. Sí, Entonces por eso forman, como unas espirales. claro, todas espirales y van formando lo que es la forma, valga la redundancia, de la fruta. Y por eso podemos encontrar un montón de tipos de cosas, como la fuente que vimos, con la forma de una piña. Miren el panorama. Allá, a lo lejos, está el mar. Y miren esta subidita que venimos haciendo. Y eso que todavía no llegamos a la cima. Todavía falta. ¿En qué momento caminamos tanto? Salimos de allá, cruzamos la calle para venir a este punto y seguir subiendo. Después de esta intensa subida con miles y miles de escalones, llegamos. Estamos en la cima. En el fondo se va viendo el mar, qué lindo. Y vamos a ver con lo que nos encontramos. Sí, porque como nos caracteriza, no entramos por la puerta principal. Pueden ir apreciando estas vistas. No, La qué verdad es lindo. totalmente increíble. Y acá nos encontramos con la Chiesa. Qué hermosa. Muy linda, la verdad. Ahora vamos a ir por adentro a verla. Saliendo del santuario nos quedamos realmente impactados porque es como que entras y wow, lo Sí. que es, cómo cuentan la historia con las pinturas. No sabes para dónde mirar de tanto arte que hay. Verdaderamente no me lo esperaba. No, yo tampoco. No me esperaba que tenga esas estatuas tan ilustrativas, ¿no? Digamos. En cada esquina era como que, no sabemos bien la historia, pero es como en cada esquina eran 3 personas, no sé, te impacta verlo porque cómo muestran la historia es mágico. Y encima salir y tener esta vista al puerto, las montañas de la Liguria, que acá se puede ver un poquito cómo bajan como si fueran escaloncitos, es tan bonito. Y se ve un poco lo que es
en inmensidad la ciudad de San Remo, que a diferencia de la mayoría de los lugares es bastante grande. Mirá qué lindo, acá podemos ver cómo clavan un palo y agarran al cactus para que no se caiga y se mantenga, teniendo en cuenta que son frágiles. Y que son altísimos. Vaya a saber cuántos años tienen, porque para llegar a esa altura tienen que tener muchos años. Y continuamos bajando. Pero antes le vamos a pedir que se suscriban, que le den like. Y nos ayudan a crecer como comunidad para poder seguir mostrándoles rincones del mundo, porque nuestros planes es expandirnos a muchos países, recorrer todo junto a ustedes, como hoy estamos recorriendo esta hermosa ciudad y descubriéndola juntos. Así que denle like, suscríbanse, síganos en Instagram y en Facebook. Y activen la campanita para mantenerse actualizados de todo lo que vamos subiendo cada semana. Continuamos bajando y volvimos a la Porta di San Giuseppe. No solamente habían hecho esta forma para marear a los invasores, porque nosotros turistas estamos bastante perdidos. Y nos mareamos bastante porque pasamos por acá diciendo ¿dónde está la piña? ¿Dónde está la puerta de ingreso principal? Y estaba acá, donde habíamos pasado hace 5 minutos. Y ahí la majestuosa piña. Que bueno, en teoría el Quartiere, todo este centro histórico, tiene forma de piña, así que ya lo recorrimos porque pasamos por todos los puntos característicos que tiene. Y muy hermoso también. Sí, así que bueno, vamos a irnos para lo que es el puerto de esta ciudad. Y acá arriba tenemos la banderita de San Marino. Si no vieron nuestros videos, pueden hacer clic en la playlist de los 5 países más chicos de Europa. La verdad que es muy lindo estar caminando Mira, al lado amorcito. del puerto. ¿Vas a bajar? Sí, quiero ir a ver, creo que está cerrado, que es donde yo quería venir a comer un conito de frutos del mar. Se lo hacen desde el barco. A ver, veamos. Él venía por su marisco. Pensamos que estamos en la Liguria y en la Liguria probamos en el video de 50R, probamos el cono de marisco que era riquísimo, de los frutos del mar. Ay, no, está cerrado. Ah, Pero sí, está yo muy fui. bueno. Si vienen a San Remo, aprovechen. Ah, solo la lishka o lilla sería. mirá, tiene ahí, te hacen con las freidoras. Mambo Mix, que es un poco de todo mixto, 12 euros. Después la lishka, que son todos pececitos tipo cornalito. Ese está 10 euros. Si no, bueno, patate frite. ¿Quién va a comer patate frite? Yo, 4 euros. como en 50R. O, mirá, ese no lo había visto. La pesca di patti. Un patti de pescado a 15 euros. No creo que sea patty, porque nosotros le decimos patty a la hamburguesa por la marca. Ya en un video de nuestro primer McDonald's, amor, de Exijo Italia mi nos cono. retaron, porque no se dice patty, se dice la hamburguesa es la carne, pero Me uno puede lo quedar. tiene con la marca de que es patty. Es un patty. Malditos patti que me hicieron confundir toda la vida. Vamos a comer un patti. La verdad que es muy lindo estar caminando Mira, al lado amorcito. del puerto. Él no pudo comer su conito, pero yo me quedé con muchas ganas en Cinque Terre de probar una focaccia. Así que vamos a finalizar este video probando focaccias Estoy de muy triste, la baby. Liguria. Muy triste. Y Yo yo muy quería contenta. mi cono de pescado servido en el barquito. Debe ser que abre los fines de semana. Así que otro día venimos de paseo a que te comas tu conito. Te tomo la palabra, toda la audiencia que está escuchando. Mirá esta pasta, qué buena. No será la pizza de la reina Margarita, pero mirá qué buena. Se llama tricolore, trofie, gnocchis al formaggio y el ravioles al ragù y forman la bandera italiana. ¡Qué copado! No me había dado cuenta, de verdad. Comés o sea, es como para degustar las 3 pastas. A ver, vamos a ver cuánto sale la tricolore, 15. 15 euros 15 euros. la pasta tricolor con la bandera de Italia. Acá nos encontramos con una piña de San Remo que se ve que la tocan, debe ser que te da suerte, así que O porque está a la altura de la mano de uno, ¿no? Tipo, bueno, me apoyo. puede ser, pero suerte para nosotros, sí la da.
Llegamos al destino tan especial porque después de tanta subida y bajada tenemos mucha hambre. Mucha hambre. Y elegimos este lugar especialmente porque leímos que está del año 1950 y que mantiene la tradición en lo que es las pizzas, la focaccia y todo lo que es referido a la Liguria. Estamos en La Taberneta, así que vamos a ver qué tal estas ricas focaccias que nos vamos a comer. Mira, ya dice La Taberneta de 1950, especialidad Sanremesi. Como pienso yo que es un sinónimo de Sanremo, Sanremesi. Sí. Acá estamos con nuestras focaccias por fin. Sí. ¿Cuál querés iniciar? Pedimos 4 focaccia y lo que gastamos fueron 5,30 €. Cada porción de pizza, digamos, nos Es costó. focaccia. Bueno, No cada es igual a focaccia. la pizza. Cada focaccia nos salió 1,20 € y la tarta, que para nosotros sería una tarta de verdura, es la que sale un poquito más, que sale 1,70 €. Que sería esta. Tiene tarta, son verduras verdes, por eso se llama torta verde, más queso. Que es esta. ¿Probamos esta? Sí, sí. Iniciamos con esa, a ver. Tengo un hambre terrible. Hace un montón no como una tarta de verduras. No. Y esto parece que tiene arroz, dijo melanzano, ¿no? No me acuerdo exactamente. Zanahoria Sí. y espinaca. Buena, no sé si es el hambre o qué. Muy buena. Incluso fría, está muy rica. Ahí se ve el arroz y las verduras. Está esta, ¿Qué que bueno es te la gusta? sardinaya. Para nosotros la sardina es otra cosa y yo creo que acá la hacen con lo que sería anchoa para nosotros. Pero bueno, probala, dale. Probala y decime, porque Es que a yo mí me va a gustar. no como anchoa. Efectivamente, es de anchoa. Y A mí me gusta. es muy fuerte. No se siente casi. Voy a probarla. No se siente porque es como que la trituran y le ponen así como si fuese orégano. Es la pizza local, la tradición de acá, así que... No tiene casi gusto a anchoa. Ahí se lo sentí. No. No hay con qué darle, no me gusta la anchoa. No, está Por muy eso bueno. quise probarla ahora. ¿Por qué? No quería dejarla de queso o la de aceituna para dejar esa lo último. No nos pedimos nada para tomar, en eso solo nos la erramos. No me di cuenta de pedir algo para tomar. Vamos con la de aceituna. Miren lo que es esta. No nos pedimos lo que es la focaccia rellena. Y la focaccia es una masa como si fuera de pizza, pero como que no es de pizza. Es un poco diferente. Para mí, la focaccia es, para mí, ojo, una prepizza sin tomate, sin nada, y te la venden así, para mí, o sea, como para que tengan referencia a lo que nos están mirando del otro lado, decir, ¿qué cazzo es la focaccia? Esta sí, muy rica. Masa de pizza con un par de aceitunas y se terminó. La verdad que por ser un lugar caro, creo que esta es la comida más barata que conseguimos, sin saber los precios, y la más rica, porque la verdad que pizzas así tan ricas, muy pocos lugares de Italia encontré, que a mí me guste. Pero changos, Brandis, esto es focaccia. Nos quedó la última, que es la de quesos. No sé qué quesos tiene, dice ahí formaggi. Así que vamos a ver. Y después nos pedimos algo para tomar porque hay que basar esto. Parecía que tiene como sí, ricota. Sí. Pareciera que tiene en el medio como ricota. Que acá algo que comen que vimos en los restaurantes es ricota salada como en fetas. Que es como un queso, digamos, ¿no? No es como que tiene, es ricota y mozzarella. Hicimos un pequeño corte. Nos quedamos con hambre, así que pedimos una rondita más, fuimos a buscar para tomar. Así que eso. Compramos Una faina. una faina, no, mostrala si querés. Que a mí en realidad no me gustan mucho. En Argentina no es que tampoco las comía. Pero vamos a probar a ver qué tal está. Esta es mucho más fina, en sabor podemos decir Porque ya se la probó. que es bastante similar. A ver, yo quiero probarla. Está muy buena, lo bueno es que no es muy aceitosa, pero a mí me gusta. Arriba es blandita. Y acá abajo tiene una capa crocante que está buena. Es un lugar clásico, muy tradicional, nada gourmet. No, a ver, esto me hace recordar mucho las pizzerías de cava Sí, que te venden al corte. al pezzo, iba a decir, sí, al corte. Y acá están nuestras focachitas. Así que, como pudieron ver en todo este video, Sanremo no es solamente el festival de música, por lo que todos conocen esta ciudad. Ni el casino, sino que es una ciudad mucho más acogedora de lo que uno cree. Está llena de historia, tiene un montón
montón de rinconcitos lindos. Tiene un centro con la peatonal que está muy bueno. A nosotros nos gustó mucho con tiendas y demás. O sea, está muy linda para recorrerla y pasear y está llena de turistas. Así que bueno, disfrutando de su gastronomía, Nos como vamos pueden a ver ir acá. disfrutando de su gastronomía, como dice Dani, nos vamos a ir despidiendo de este video. Esperemos que les haya gustado, que se hayan divertido, que nos dejen en la casilla de comentarios a dónde les gustaría que vayamos próximamente. Y nos vemos en un próximo video de Mate y Pasaporte.